cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Carlos Valencia y en este video voy a explicar acerca de la resolución 627 del 7 de abril del 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. En el capítulo 1 nos presentan las disposiciones generales. En el artículo 1 del capítulo 1 nos dan unas definiciones que para los efectos de la correcta aplicación las definiciones se encuentran contenidas en el anexo 1 del presente documento. Es un glosario publicado por la ISO en el año 1996. En el artículo 2 nos presentan unos horarios para la aplicación de esta resolución para la medición de ruido. Para el día está desde las 7:01 am hasta las 9 pm, y para la noche las mediciones serán desde las 9:01 pm hasta las 7 am. En el artículo 3 nos presentan las unidades de medida. La presión sonora se expresa en pascales y los niveles de presión sonora se expresan en decibeles. En el artículo 4 nos presentan unos parámetros de medida. Se presentan tres principales parámetros, que son el nivel de presión sonora continua equivalente ponderado, el ruido residual y el nivel percentil. En el artículo 5 nos presenta el intervalo unitario de tiempo de medida. En el intervalo unitario de tiempo de medida para los niveles de presión sonora continua y equivalente, para el ruido residual ni al percentil, se establece en 1 hora, la cual puede ser medida de manera continua o con intervalos de tiempo de mínimo 15 minutos, según la normatividad. En los ajustes del artículo 6, para esos niveles de presión sonora como el continuo equivalente, el nivel percentil y residual, se corrigen por impulsividad, tonalidad y condiciones meteorológicas. De igual modo, en este artículo nos presenta una ecuación para hacer las mediciones de ruido de manera correcta. En el capítulo 2, acerca de la medición del ruido, en el artículo 7 nos dan la aplicabilidad de la medición del ruido, que los resultados obtenidos en las medidas de emisión de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. En el artículo 8 nos dan un cálculo de la emisión del ruido. En este proceso nos dan una ecuación, la cual es restar logarítmicamente al ruido residual el nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado. En el artículo 9 nos dan los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y son presentados a través de una tabla. Por ejemplo, en sectores como hospitales, bibliotecas, guarderías, el nivel máximo permisible en decibeles para el día es de 55, para la noche de 50. Según la zona en donde se haga la medición, asimismo varía el estándar máximo permisible en decibeles, según la zona donde estén, ya sean hospitales, en hoteles, en colegios, en zonas industriales, en parqueaderos, varían. En el artículo 10, en la prueba estática para vehículos automotores y motocicletas, hay también unos parámetros. Ya que es en todo el territorio nacional esta normatividad, se le realiza un estudio a cada dispositivo, a cualquier dispositivo que emita ruido, aplica esta normatividad, ya sean motocicletas, ya sean aeronaves, ya sean en distintos lugares como en aeropuertos, en parqueaderos, en zonas industriales. En el capítulo 3, acerca del ruido ambiental,
La aplicabilidad del ruido ambiental es para, para llevar esos resultados en mapas de ruido, los cuales permiten identificar las zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido. eh, Acerca de la contaminación auditiva, ya hemos escuchado mucho acerca de eso también. En el intervalo de tiempo de referencia representado en el artículo 15 nos dice que el intervalo de tiempo de referencia es de 14 horas para el día y de 10 horas para el horario nocturno. Eso están expresados en el artículo 2 de la resolución. En el artículo 17 nos presentan los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental. Es diferente a la tabla que vimos anteriormente. Por ejemplo, ya sea en hospitales, en bibliotecas, en guarderías, en sanatorios, los niveles máximos permisibles en decibeles para el día es de 55, en la noche de 45, y varían según el lugar, el sitio donde se haga la medición, el estudio de emisión del ruido. En el capítulo 4 de los equipos de medida y las mediciones, en el artículo 18 nos presentan unos equipos de medida específicos. Los instrumentos, dice el artículo, que tienen que cumplir con especificaciones de los sonómetros, tienen que ser de tipo 1, mínimo de tipo 2. Y los sonómetros integradores promediadores deben ser de clase P. Hay que El artículo 19 nos dan unos calibradores. Habla acerca de que para que el estudio de la medición de ruido funcione de manera correcta y cumpla su función, tiene que cumplir con ciertos parámetros. Los dispositivos tienen que funcionar de manera correcta para llevar a cabo la medición de ruido de manera exitosa. En el artículo 20 nos dan unas condiciones meteorológicas. Eh, para el estudio de la medición del ruido tienen que efectuarse en tiempo seco. No puede ser en tiempo de lluvias, de lloviznas, de truenos o caída de granizo. En el artículo 21 el informe técnico para la realización del estudio de la medición del ruido hay que cumplir con cierto tipo de información. Por ejemplo, la fecha de medición, la hora de inicio y la finalización, los equipos que se van a utilizar, el propósito de la medición, para qué se hace, los instrumentos utilizados, eh, la variabilidad de la fuente, las condiciones ambientales, las condiciones atmosféricas y muchos otros. En el artículo 22 presenta la obligatoriedad de la recepción de mapas de ruido. Es muy importante. Para una población de más de 100.000 habitantes tienen que existir los mapas de ruido, tienen que hacerse según la ley 9993 y la ley 768 del 2002. Los estudios y mapas de ruido de los municipios mayores de 100.000 habitantes se debe revisar y actualizar periódicamente. Cada 4 años se tienen que actualizar esos mapas cada 4 años en estas poblaciones de más de 100.000 habitantes. En el artículo 23 nos presentan los fines y contenidos de los mapas del ruido. Presentan los fines, los objetivos de los mapas de ruido, como permitir el pronóstico global, posibilitar la adopción de planes de acción de materia de contaminación y demás. En el capítulo 5 nos dan una vigilancia y control de cumplimiento de la norma. En el artículo 28 hay unas leyes como la ley 768 del 2002,
Ellas ejercerán las funciones de evaluación y control y seguimiento ambiental. Eh, y a lo dispuesto la presente resolución de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 del 93 y sus disposiciones reglamentarias. En el artículo 29 habla de unas sanciones. Si en un caso hay una violación en las disposiciones ambientales contempladas en la resolución, las autoridades ambientales tomarán medidas y medidas preventivas y sancionarias para, para evitar que se hagan casos de violación a esta resolución. Y en el capítulo 6 nos dan unas disposiciones varias. En cuanto al artículo 30 de las referencias a otras normatividades, eh, lo expresan la autorización del parágrafo del artículo 2 del decreto 948 de 95. En el artículo 31 están los anexos que nos ayudarán a comprender y saber más acerca de esta normatividad, que es por ley según para todo el territorio nacional. Entonces, compañeros, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.